Este estudio que nos muestra, por ejemplo, miremos algunos rasgos de este estudio. Por ejemplo, en cuanto a la confianza en las instituciones en los países de América Latina, tomando en cuenta que el año más reciente, 2014, está en la parte superior, aquí tenemos un histórico de los últimos 10 años, una primera mirada a la confianza en las instituciones, lo que nos permite ver es que viene en descenso el nivel de confianza en las instituciones. El nivel de confianza en las Fuerzas Armadas, un poco más del 61%. En la Iglesia Católica, aquí se reduce considerablemente y ya estamos hablando del 62 al 58%. Confianza en el presidente, menos del 50%. En las iglesias evangélicas, en las elecciones, menos del 50%. En la Policía Nacional, menos del 50%, estoy llamando la atención en el último año. En el Congreso y en los partidos políticos, el más bajo, solo el 22% de los ciudadanos de los países de América dice sentir confianza en una institución que es central en el ejercicio de gobierno. Los partidos políticos, como correas de transmisión, como elementos que vinculan al gobierno con los ciudadanos. Entonces, una primera mirada en confianza en las instituciones que nos muestran que viene decreciendo y que las instituciones más importantes para el ejercicio de la gobernabilidad no gozan de los mayores respaldos y confianza por parte de los ciudadanos. Una segunda mirada a cómo perciben los ciudadanos de los países de las Américas, América Latina y América del Norte también, el tema de la corrupción. ¿Cuál es la percepción que se tiene sobre qué tan corrupto es el gobierno? Miren ustedes estas cifras preocupantes. Venezuela a la cabeza, con el 80% que percibe altos niveles de corrupción en el gobierno. Colombia en segundo lugar con el 79%. Argentina, Guyana, Perú. Y de aquí hacia abajo, los lugares inferiores de la tabla incluso tienen unos porcentajes altos de percepción, más del 60%. 2014, estudio comparado de los países de América. Es un panorama preocupante porque seguimos asistiendo a un escenario donde los ciudadanos perciben que no hay prácticas limpias, honestas, que hay una corrupción generalizada e instalada que parece hacer parte del ejercicio de gobierno. Una mirada, por ejemplo, y este punto a mí me parece supremamente importante, a la confianza en el sistema judicial, también nos arroja preguntas. La confianza en el sistema judicial refleja que el ciudadano está confiando en que los delitos son investigados, en que los culpables son sancionados y en que efectivamente se les hace pagar con penas o pagar con detención determinada la responsabilidad que tengan en un hecho o en un acto punible. 3 mapitas muy rápidos, solo para terminar esta primera parte. El primero, confianza en los gobiernos locales, tomando en cuenta que los niveles más grises tienen menores promedios de confianza y que los niveles naranja hasta el más intenso son los que tienen mayores niveles de confianza. ¿Por qué en el gobierno local? Porque el gobierno local es el más cercano al ciudadano, porque el gobierno local es el que verdaderamente puede contribuir a la solución de los problemas primarios del ciudadano. El alumbrado público, el parque, la escuela o el adecuado servicio de salud. Una mirada a este mapa nos permite identificar cuáles son los niveles de confianza que tienen los ciudadanos en sus gobiernos locales en los diferentes países sur, centro y norte de América. Estos niveles de confianza son importantes en la medida en que el gobierno local es el que guarda mayor cercanía con los ciudadanos. Es el que quizás pueda resolver de una manera mucho más rápida, precisamente por la cercanía,
las demandas que hacen los ciudadanos en torno al alumbrado público, a la prestación del servicio de salud, a la búsqueda de espacios de participación. Sin embargo, esa confianza en nuestros gobiernos locales, si bien muestra los tonos naranjas, que son los más positivos en los países de América del Norte, sí muestra en los países de América del Sur unas, digamos, bajas cifras que indudablemente nos tienen que preguntar. ¿Qué ocurre con estos países en los tonos precisamente más oscuros que nos muestran bajos niveles de promedio de confianza en el gobierno local? Un siguiente mapa, y me parece también importante porque hace parte de un elemento constructivo dentro de la legitimidad y la gobernabilidad, tiene que ver con la tolerancia política en los países de América. Y los tonos grises, que están entre 0 y 29% nivel promedio de tolerancia política, que se ubican precisamente en Centroamérica, Panamá uno de ellos, y unos tonos naranjas claros en los países de Sudamérica, que no nos muestran el nivel óptimo que creemos necesitan nuestros países para construir procesos de legitimidad. La tolerancia, precisamente, tolerancia política en particular, es un elemento clave en la aceptación de las ideas del otro, en la capacidad de dirimir por la vía pacífica los conflictos sociales y los conflictos particulares. Y ello nos lleva a la pregunta de cuál es la relación entre estos niveles de tolerancia, bajos niveles de tolerancia precisamente, y los niveles de conflictividad social y de violencia que viven algunos de nuestros países. Un siguiente mapa, el apoyo al sistema político en los países de América. Si lo miráramos de manera comparada con lo que ha sido el histórico en los países anteriores, vamos a notar un decrecimiento, pero ya visto así el mapa, no deja de generarnos una fuerte preocupación. Países donde el apoyo al sistema no supera el 39%, aquí tenemos el caso típico de Brasil, y países con bajos niveles de apoyo al sistema, así no tengamos el caso crítico brasilero con lo que hoy está viviendo con su intento de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Por último, con el ánimo solo de mirar ya desde los elementos que le dan vida a lo que llamamos gobernabilidad, legitimidad, de apoyo al sistema político, veamos una serie de componentes y cuáles son las cifras en este histórico entre 2006 y 2014. El apoyo al sistema, que supera un poco más del 50%, pero que viene decreciendo en el último año. El respeto a las instituciones se mantiene como un 57%. Se debería apoyar al sistema político como un ideal, 56%. Cortes garantizan un juicio político, la confianza que se tiene en el sistema judicial de que investigan y sancionan de manera justa, de manera adecuada, 44%, por debajo de 50%. Derechos básicos protegidos, la seguridad de que el sistema protege unos derechos básicos, menos del 50%, y qué tan orgullosos dicen los ciudadanos de vivir bajo el sistema político, 50%. En esencia, todos los elementos que hemos visto nos llevan a un panorama, como decía al comienzo de la charla, que algunos lo llaman crítico, que algunos hablan de una nueva crisis en los países de América, recordando quizás la situación vivida previa a los golpes de Estado, a las dictaduras militares que ya el continente vivió hace algunas décadas. ¿Qué vivimos hoy? ¿Qué pasa en cada uno de los países? ¿Por qué los gobiernos no logran responder adecuadamente a estas necesidades ciudadanas? ¿Y por qué los ciudadanos recurren cada vez más a esas llamadas vías de hecho, vías por fuera de las instituciones, para reclamar, para pedirle al gobierno que cumpla con sus obligaciones?
Las invito entonces a que en el intermedio podamos escuchar la entrevista concedida por la profesora Lorena Ruano, directora de la División de Estudios Internacionales del CIDE, a CNN, y precisamente es una entrevista donde en muy poco tiempo la doctora Ruano intenta responder esta pregunta: ¿cuáles son los 5 conflictos que afectan o que afectaron, digámoslo hoy, a América Latina en el 2016? Es una entrevista muy reciente y que da cuenta de cuáles pueden ser esos elementos de crisis que marcaron los países del continente latinoamericano y que hoy tienen unas consecuencias determinadas.